vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Amén. Si ahí, por favor, me pudieran ayudar un poquito, ir hasta una lámina que dice los dones del Espíritu, el don de discernimiento de Espíritu. Es como una foto que hay ahí. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Lo tiene Primera Reyes, capítulo 22, versículo 17. Dice: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Amén. Tal vez usted dirá: bueno, ¿qué es lo que hemos leído este día? Hermano, si usted está por primera vez en día miércoles, estamos estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones es un regalo que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia para que nosotros podamos vivir la vida cristiana, para que nosotros seamos más que vencedores a través de todos estos dones espirituales que el Señor nos ha dado a nosotros. Y hemos venido hablando ya, hablamos en primer lugar de lo que era la palabra de ciencia o de conocimiento, y en segundo lugar hablamos de la palabra de sabiduría, y hoy nos toca el tercero de esos, y hoy vamos a hablar del don de discernimiento de espíritus. Y al hablar de estos dones, para mí es bien importante que nosotros lo podamos entender bien. ¿Por qué razón? Porque existe muchas cosas que cuando esto no se hace de la manera correcta, llega a extraviar a la iglesia y llega a llevarlo a hacer algo de la iglesia como que fuera un circo. Algo que yo quiero que nosotros entendamos este día, que cuando vamos a hablar de discernimiento de espíritus, tenemos que saber exactamente de qué se trata para no caer en el error. Porque cuando caemos en el error, ahí es donde hay muchas personas que sufren mucho a causa del error y después no quieren saber nada con el cristianismo porque la llevaron a un extremo que es, y hasta cierto punto le podemos llamar cierto tipo de fanatismo religioso. Pero entendamos qué significa esto. ¿Cómo se llama el don? El don se llama discernimiento de espíritus. Comencemos por ahí. ¿Qué es o qué significa la palabra discernimiento? Según la Biblia, según la palabra original que usó para discernimiento, ocupó esta palabra que significa, es la palabra diacrisis, que lo que es lo que un juez ocupaba para pensar o después de haber examinado la situación y decir: ¿es esta persona culpable o es esta persona inocente? Entonces significa una estimación judicial. En otras palabras, es el saber distinguir. Entonces dice la Biblia que cuando el cristiano comienza a tener madurez espiritual, una de las cosas que el cristiano llega a tener es discernimiento, saber lo que es bueno y saber lo que es malo. O sea, en otras palabras, tener un juicio concreto con respecto a las cosas, con respecto a la vida espiritual. Entonces, discernimiento por ahí comienza. Discernimiento comienza en saber tener esa capacidad o esa estimación judicial, o dicho de esa manera, o para saber, literalmente significa para saber si es inocente o es culpable. O sea, es una especie de discernimiento. Bueno, veamos la otra palabra. Una es discernir. ¿Quedamos claros lo que es discernir? Amén. Bueno, la otra palabra es la palabra
espíritu, porque dice discernimiento ¿de qué? De espíritus. Ok, cuando se habla de espíritus aquí en la Biblia, está hablando de una palabra que lo que significa literalmente es pneuma, de donde viene nuestra palabra neumático. O sea que en sí la palabra pneuma tiene una cantidad de formas como se ocupaba. Mire cómo se ocupaba esta palabra pneuma. Se ocupaba, escuchen bien, significa, mire todo lo que significa. Significa aire, significa viento. Pero en el Nuevo Testamento, literalmente eso es lo que significa en griego, aire, viento. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cada vez que se ocupó la palabra pneuma, mire todo para qué se ocupó. Para hablar de demonios, ángeles, el Espíritu Santo, el alma del hombre, la parte reflexiva del hombre, los sentimientos, los deseos, los propósitos, los objetivos. Si usted se da cuenta, es una palabra bien amplia, la palabra pneuma, que es la palabra para decir espíritu. Entonces muchas veces, depende de qué es lo que se esté hablando, se puede recibir, vuelvo a reiterar eso, puede estar hablando de un ángel, puede estar hablando del Espíritu Santo, puede estar hablando de un demonio, o simplemente puede estar hablando de las intenciones de alguien. ¿Quedamos claros en eso, hermanos? Ok, en base entonces a eso, ¿cómo podemos nosotros definir este don? Lo podemos definir de que, escuchen, esto no es una habilidad humana, sino que todo esto que estamos hablando es dado por el Espíritu Santo. ¿Es para qué? Para poder ver la presencia o actividad de un espíritu, sea bueno, sea malo. Así también nos da la capacidad para saber las motivaciones detrás de una persona o detrás de una situación. La iglesia cristiana necesita tener esto. ¿Por qué razón? Usted recuerda el libro de Efesios capítulo 6 nos habla que la iglesia cristiana y el creyente vive constantemente en una guerra espiritual. Y nos dice que nuestra guerra espiritual, escuchen, son contra pneumas. Y pneumas es una palabra bien amplia, en ese caso específico, habla contra espíritus. Y cuando hablamos de espíritus, estamos hablando de seres que no son de carne y hueso, ni tienen sangre, seres que no pertenecen a esta tierra, seres que no son de este planeta. No estoy hablando tampoco de extraterrestres, tampoco estoy hablando de extraterrestres en el sentido que nosotros lo aplicamos. Sino que estamos hablando de seres que no tienen una forma definida. O sea, cuando hablamos de demonios no piensen en cachos, no piensen en colas, no piensen en esos monstruos que aparecen en las películas de terror. Los espíritus demoníacos no tienen forma. Ellos pueden adquirir la forma que ellos quieran para cuando se quieren revelar a alguna persona en ciertas ocasiones, como por ejemplo personas que se meten al área del satanismo, al área de la hechicería, pueden tener eso y se les puede revelar como un hombre, como una mujer, como un animal, como lo que quiera. Ahora, alguien me podría decir, entonces, los ángeles son parte de esta pneuma. Sí, los ángeles son parte, porque los ángeles son espíritus, pero escuchen bien, hay una gran diferencia. La Biblia habla que en el principio Dios creó todas las cosas. Los ángeles Dios los creó, pero dice que Satanás se le reveló. Satanás fue creado como un querubín protector, pero él engañó, dice, a la tercera parte de los ángeles. Esos ángeles que perdieron su dignidad se convirtieron en demonios. O sea, no es que Satanás haya creado demonios. Satanás, la Biblia nos enseña que no tiene poder de creación. Solamente uno es el creador. ¿Puedo tener un amén en eso? Satanás, porque yo he oído hermanos cristianos que dicen que Satanás creó a los dinosaurios. Yo le digo que no, porque Satanás no tiene poder creativo. La Biblia jamás
en todo desde Génesis hasta Apocalipsis, usted no va a ver a Satanás con poder de crear algo. Hace falsos milagros, hace falsas señales, pero no tiene poder creativo. No se le ha permitido, porque uno solo es el omnipotente y el todopoderoso. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque es bien necesaria la base para que nosotros entendamos cómo es que trabaja este don. Ahora déjeme explicarle esto. Vamos a ver si, creo que me pusieron el equivocado, no es este. Bueno, ahí hay otro más, que es diferente a este. Mire, se dice que la Biblia habla de 3 cielos, de 3 cielos. El primer cielo, cuando usted alza sus ojos hacia arriba, usted mira el cielo atmosférico. Es el cielo que ocupan las aves, se puede decir, para volar. Es el cielo que nosotros alzamos nuestros ojos hacia arriba y miramos hacia arriba, y por las noches miramos las estrellas, la luna. Pero también existe el segundo cielo. En el segundo cielo, hermanos, es lo que se conoce como el espacio sideral. Muchos no lo consideran un cielo. ¿Por qué se llama sideral? Porque recuerde, si nosotros vamos para arriba, encontramos el primer cielo, y en el segundo, no crea que las naves espaciales siguen yendo hacia arriba, sino que es una expansión. Amén. Eso, bueno, hermano, gracias. Eso es lo que necesitaba. Entonces, en esta expansión, que aquí tenemos un gráfico que quiero, ahí está el gráfico. Entonces, usted puede notar aquí en este gráfico de que se puede notar el cielo atmosférico y luego el segundo cielo o el espacio sideral, que dice que no tiene fin, no tiene límites. Pero el tercer cielo, pasémonos hasta el cielo de Dios, y en el cielo de Dios se conoce como el paraíso, donde se dice, según la Biblia, que es el lugar que cuando nosotros muramos, nuestra alma va a pasar a ese lugar, a vivir, esperando que el Señor venga a reinar una vez más. Ahí es el lugar donde la Biblia habla del seno de Abraham, el lugar donde fue llevado Pablo, que es el lugar donde Dios tiene su habitación, donde Jesucristo nos dice que Él nos fue a preparar moradas. Ahí está, desde ese lugar va a descender la nueva Jerusalén. Voy a tener un amén esta noche. Amén. Ahora, si usted mira, yo dejé algo en negro ahí. Y en negro le conocemos a eso como las regiones celestes. El apóstol Pablo en el libro de Efesios habla de las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Las regiones celestes, hermanos, son las partes donde hoy por hoy Satanás tiene su reino. Ahora, ¿está cerca de los cielos? Sí, porque recuerda que yo le he explicado de que por alguna razón que solo Dios sabe, él se presenta delante de Dios. Recuerda Job capítulo 1, Job capítulo 2, habla que Satanás entra ahí a los cielos, y muchos dicen como un criminal a reportarse, porque la primera pregunta que le hace Dios es: ¿dónde has andado? ¿Qué has andado haciendo? Y él dice: bueno, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces, en el pasaje bíblico que leímos esta noche, también vemos el caso, escuche bien, este pasaje bíblico nos lleva exactamente al cielo de Dios, nos lleva exactamente al tercer cielo. ¿Qué es lo que estaba pasando? En la tierra estaba el rey Acab, un rey muy malo. Y él se había unido al rey Josafat, un rey muy bueno, el rey de Judá. Y ambos querían ir a la guerra, y antes de ir a la guerra el rey Josafat dijo: consultemos a Jehová, pidámosle a Jehová que nos diga cuál es su voluntad en esto, si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Acab mandó a llamar a sus profetas, y los profetas de Acab le dijeron de que los iba a vencer, que los iba a derrotar, pero el rey Josafat tenía discernimiento de espíritus. El rey Josafat dijo: ¿No tenés algún otro profeta por ahí? Sí,
tengo uno que todo el tiempo me anda diciendo cosas malas. Uno que todo el tiempo está contra de mí. Pues a ese mándamelo a traer. Cuando llegó este profeta, que según aquí dice la Biblia se llama Micaías, cuando Micaías llegó, él le hizo la pregunta: ¿crees que podemos ir a pelear contra ese lugar? ¿Y crees que vamos a vencer? Y él, de una manera burlona, el profeta, irónica, le dice: sube, serás prosperado y Jehová lo entregará en manos del rey. Rey Acab se enoja y le dice: ya ves, te dije, mira cómo me está hablando. Se está burlando de mí. Pero en ese momento, escúchame bien, en ese momento, Micaías, a partir del versículo 19, le comienza a decir la visión que él había tenido, lo que Dios le mostró, lo que había pasado en el tercer cielo. Dice que aquí el Señor Jehová preguntó, o versículo 19 dice: yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos junto a él. Escuchó todo el ejército de los cielos junto a él, ahí estaban los ángeles, su derecha y a su izquierda los ejércitos del cielo. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía una manera y otro decía. Pero dentro de todo eso, dice, salió un espíritu. ¿De qué dice aquí? ¿De qué era el espíritu? Está en el versículo 22, 21, 22, 21 y 22. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y él dijo: ¿de qué manera? Yo seré espíritu de mentira. Escuchó, aquí se menciona por nombre un espíritu diabólico, espíritu de mentira. Y el Señor Jesús dijo en los evangelios que Satanás es el padre de toda mentira. Y el que hace mentira, dice, simplemente es hijo de Satanás. Ahora, ¿cómo fue que de repente eso? ¿Por qué? Porque esas dos regiones, o sea, las regiones celestes están ahí, el tercer cielo está ahí, y ese espíritu llegó y se puso a la disposición de Dios para venir hasta la tierra y llegar donde el rey Acab e inducirlo a la batalla, porque en esa batalla el rey Acab estaba determinado que iba a ser herido y que iba a morir. ¿Qué es lo que estamos entonces? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? O sea, yo quiero que usted entienda claramente, claramente de que el reino espiritual es real. La dimensión en la cual nosotros vivimos, 3 dimensiones, alto, largo y ancho, nosotros nos vemos, nosotros nos saludamos y usted mira alrededor y esta es nuestra realidad. Pero espiritualmente hablando hay otra realidad aquí. Es la que nosotros no podemos ver. En esa otra realidad, en esa otra, y se le puede llamar la dimensión espiritual, se están moviendo diferentes tipos de espíritus. Espíritus angelicales como arcángeles, serafines, querubines. Antes en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Se están moviendo espíritus demoníacos, como en el caso aquí, espíritus de mentira, de Jezabel, hay una gran lista. Se mueve el Espíritu Santo. Aún más, el libro de Eclesiastés 3:21 dice que hay el espíritu del animal, es diferente que el espíritu del hombre. Es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales. En la Biblia hay casos específicos donde por un momento Dios le abrió los ojos a algún hombre y vio en la dimensión espiritual cómo la dimensión espiritual afecta la dimensión terrestre. Vuelvo a repetir, es algo que nosotros no lo podemos ver ahora así con nuestros propios ojos. Pero, por ejemplo, voy a hablar del caso del profeta Eliseo. Jesse estaba preocupado que había un ejército enemigo queriéndolos atrapar y matar. Jesse estaba asustado, Eliseo estaba tranquilo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Eliseo? Señor, oró, ábrele los ojos a Jesse. O sea, que por un momento él viera dentro de lo espiritual. Y cuando él vio dentro de lo espiritual, vio muchos ángeles armados cubriéndolos a ellos, y vio que eran más que los que estaban del lado de ellos que los que estaban del lado del otro. Yo digo, ¿qué pasará si por un momento se nos abren nuestros ojos al mundo espiritual?
yo creo que nos volvemos locos. Yo le digo, he escuchado tantas cosas, pero tantas cosas, que a veces muchas personas se agarran de esto y lo que hacen es decir puras mentiras y manipular al pueblo de Dios. Uno de los casos que de primera mano pude investigar fue en una iglesia. Se llegó a dar un curso de guerra espiritual porque dijeron, esto se necesita que toda la iglesia lo practique. Y una de las materias de esta clase de guerra espiritual era luchar contra todos estos espíritus. Y lo que se enseñaba en ese curso era de que mientras nosotros estamos aquí, hay ángeles con nosotros, aquí sentados, ellos decían, están aquí sentados en los asientos, pero también allá afuera hay un montón de demonios y cuando el pueblo no está adorando, se descuida, eso se mete para adentro. Y entonces lo enseñaron tanto que esta se llamó como una élite de guerreros espirituales. Ellos, le digo, cuando me lo contaron la primera vez me causó risa, me lo contaron la segunda vez, me lo corroboraron y por último me lo contó el pastor. Y me dijo, tuve que parar con eso. ¿Por qué razón? Porque de repente los hermanos de guerra espiritual, ellos se llegaron a creer como unos comandos súper especiales, que ellos no cantaban, no escuchaban la palabra, sino que lo que ellos hacían era andar caminando por atrás en la iglesia y andar como viendo donde habían demonios. Y de repente, imagínense, estaba a lo mejor del culto, los hermanos cantando, de repente ni uno le decía, y el otro, y comenzaban a hablar, y ¿qué pasó? Ahí hay un espíritu, y los miras, están colgados del techo sobre el grupo de música, mira cuántos, y cómo qué aspecto tienen, parecen monos, están colgados ahí arriba de la iglesia, sacate las flechas espirituales, y vamos a darle, en el nombre de Jesús, ¡pum! En el nombre de Jesús, ¡pum! En medio del culto estaban haciendo todo esto. Hay mucha gente que dice que tiene toda esta clase de visiones. También como el otro caso que también es corroborado, esto no es como se llama, inventos. El hermano Oscar fue testigo de eso. Había una reunión de pastores en una ciudad de Australia, estaban orando por Australia, y de repente este hermano había llegado a ese lugar, y de repente lo único que vieron que el hermano comenzó a pelear como que era karateca. Chu, 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 y todo, y supuestamente hablando lenguas, y pegaba aquí, pegaba ahí, y ya, y ra, y ga. Y cuando le preguntaron, hermano, ¿y qué pasó? Estoy luchando contra los demonios. Usted no sabe cómo este lugar está lleno de demonios y hay que echarlos fuera. Hermanos, por eso lo digo, que alguien me diga, hermanos, yo miro con mis ojos diablos, cuesta creerle. Porque alguien que tenga acceso a la dimensión espiritual no va a ser la misma persona. Si alguien me dice, yo he visto ángeles, bueno, podría ser. La hermana Sandra Roberts una vez, no creo que por ahí tenemos la foto, una foto que ella tomó mientras estaba en Pakistán. Sale en la foto, se mira que sobre el auto de ella va un hombre, se mira un hombre de blanco como flotando. Me dice, aquí está la foto. Pero el mundo espiritual es real, pero tampoco es algo que nosotros vamos a vivir todo el tiempo queriendo ver, como le digo, demonios y ángeles en todo lo que hacemos. Que sí es una realidad, sí es una realidad. Que usted cree que el primero que entra aquí, usted cree que porque esta es una iglesia, los demonios no pueden entrar. El edificio es edificio. ¿Qué es lo que hace poderoso? Las piedras vivas. Y cuando nosotros como piedras vivas nos llenamos del Espíritu Santo, entonces no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Ahora usted dirá, ¿por qué entonces a veces hay reuniones que están bien pesadas? El ambiente está pesado, lo único que se siente es sueño, lo único que se siente es ganas de irse, no hay mover de Dios. Es porque hay muchas cosas no buenas pasando ahí.
Yo quiero decir algo. Ser poseído por Satanás es una cosa. Un hijo de Dios no tiene por qué llegar a estar poseído por Satanás. Amén. Jamás de los jamases. Pero sí podemos ser influenciados, opresionados y obsesionados. ¿Qué es lo que hacen las tinieblas? Las tinieblas lo que hacen en primer lugar, tirarte dardos, como dice el libro de Efesios capítulo 6, que son las influencias, son pensamientos, te bombardea con pensamientos. Ese pensamiento comienza a dar vuelta en tu cabeza. Entonces, cuando tú tienes esos pensamientos, como por ejemplo, te puede decir en este momento, estás muy cansado, estás muy cansado, estás muy cansado, te necesitas dormirte. Usted se va a comenzar a dormir. Amén. O alguna otra cosa, mira a esta persona. O sea, en vez de poner atención en el mensaje, usted se enfoca en otras cosas. O te oprime con un dolor de cabeza. Dice, qué raro que este dolor de cabeza no estaba. O te hace sentir ciertas cosas que tú estás esclavo a eso y tú no puedes muchas veces deshacerte de eso tan rápidamente. Eso no quiere decir que tú estás posesionado por el diablo. Eso quiere decir simplemente que estás en la lucha espiritual. Y muchas veces nosotros eso no lo entendemos cuando venimos a la iglesia. Que cuando nosotros, fíjese que a veces ha pasado reuniones y tal vez usted no se ha dado cuenta, a veces los músicos preparan un programa muy lindo y los ensayos están maravillosos, la presencia de Dios se ha sentido en los ensayos y cuando vienen aquí, de repente que se le olvidó, que de repente que se arruinó esto, que se arruinó lo otro, que el micrófono no servía y comienza a haber un montón de contrariedad para que no fluya la alabanza. Ahora, en esos momentos, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Criticarlos a los que están ahí. A lo mejor alguien debe estar en pecado, por eso es que no están funcionando bien. ¿Qué es lo que la iglesia hace en esos momentos? Comenzar a interceder por los que están aquí. Amén. Se ha fijado muchas veces, y esto también yo lo vi. Estamos en una reunión de jóvenes a nivel nacional. Está el presidente de los jóvenes predicando un mensaje bien poroso. Y de repente se quedó sin voz. No pudo hablar más. No le salieron las palabras. Y recuerdo que por un momento se detuvo la reunión y todo el mundo comenzamos a orar por él para que le regresara la voz. Y le digo, en 5 minutos ya estaba predicando otra vez. O sea, el enemigo tiene ese poder, sí, tiene ese poder. Pero la iglesia es más poderosa. Por eso es que yo el otro día decía algo aquí, algo que el diablo no le gusta es cuando uno bendice el nombre del Señor y cuando uno glorifica a Dios en todo. Él tiene que salir huyendo. Por eso en las iglesias tenemos que crear esa atmósfera de poder de Dios. Esa atmósfera como llenando nuestros labios de alabanza, de adoración. ¿Para qué? Para que todas esas cosas salgan. La Biblia dice, hermanos, que aún, escúchame bien, hay enfermedades de que son causadas, no todas, pero hay enfermedades que son causadas por espíritus demoníacos. ¿Se recuerda usted el caso de la mujer encorvada en la Biblia? Dice que había una mujer que todo el tiempo caminaba así. Vino Jesús un día y cuando vino dice que él dijo estas palabras. Esta hija de Abraham estaba atada por Satanás. No dijo que era un impedimento físico, dijo estaba atada por Satanás. Hay cosas, hermanos, que usted puede padecer en la vida y simplemente son ataques del enemigo. Pero eso no quiere decir que usted está del lado de los perdedores, porque recuerde siempre que en esta lucha, el diablo está derrotado. Mire el caso que pasó aquí, este rey. Este rey estaba alejado totalmente de Dios. ¿Y qué pasó? Dios quería tratar con él. ¿Y cómo trató? A través de un espíritu de mentira. Entonces, como dijimos la semana pasada, la iglesia se puede llenar de muchas personas que vengan a la iglesia no con las buenas intenciones. Escuchen, entregar liderazgos a las personas es bien fácil, pero sumamente fácil. Pero que la persona funcione y no dé dolores de cabeza, ese es un gran problema. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender que muchas veces detrás de las cosas que nosotros vemos, a veces le digo, está obrando otras cosas. Por ejemplo, mire esta palabra de Dios.
Estamos estableciendo aquí este día de que el mundo espiritual es real, que el mundo espiritual puede afectar nuestras vidas, el mundo espiritual puede afectar nuestras reuniones. ¿Se recuerda la vez que entró un hombre, vino a robar? ¿Se acuerda ese hombre que vino a robar? Salió corriendo con una cartera. Usted era bueno, pero es el templo del Señor, pero esos no respetan. ¿Por qué? Es el enemigo. Ahora, ¿qué quiso hacer eso? Vino, como dicen, a interrumpir lo que aquí estaba pasando. Que puede haber una persona, le digo, con una persona disfrazada como una persona disfrazada de oveja y es un lobo rapaz y puede meterse en la iglesia para destruirlo. Sí, lo puede hacer. Pero entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que nosotros podamos tratar con esas cosas. Pero a veces, escuchen bien, no simplemente son malos espíritus trabajando en las personas, sino que también recuerde que nosotros como seres humanos también tenemos nuestro ladito malo. Porque a veces nosotros todo el tiempo le achacamos las cosas al diablo y el diablo me hizo hacer eso. No, a veces no es el diablo. Mire lo que dice esta palabra, 1 Juan 2:16, porque todo lo que en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, la palabra mundo aquí es cosmos. Cosmos no quiere decir planeta, cosmos es un sistema impuesto. Del cosmos viene ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Usted puede hacer una lista de cuáles son los deseos de la carne, cuáles son los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces muchas veces, muchas personas entran a las iglesias o muchos líderes entran a los ministerios y son impulsados por deseos de la carne, deseos de los ojos y por vanagloria de la vida. Mire cómo Pablo se refirió aquí en Filipenses 1:15 y 16. Algunos a la verdad, está hablando de predicadores. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? O sea que hay predicadores envidiosos. Si ahí está en la Biblia, ahí dice. Y otros por contienda. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí? De que muchas veces todo esto se va a dar aún dentro de la iglesia cristiana. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, aquí viene este don, el discernimiento de espíritus. ¿Por qué razón? Porque esto a nosotros nos va a servir de una manera grande, porque muchas veces cuando nosotros oramos por alguien, usted tiene que saber por qué está orando por la persona. Yo he tenido casos en que yo recuerdo una vez un grupo de jóvenes vino a orar por mí y me comenzaron a reprender demonios. Amén. Me pusieron la mano encima y dijeron, fuera, fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Y yo dije, wow, qué terrible. Entonces me tuve que levantar y decirle, hey, tranquilo, no es así. Cuando usted va a hablar con alguien, cuando usted va a ministrar a alguien, usted tiene que saber qué es lo que está detrás de todo eso. Una vez me trajeron una persona, me llamaron y me dijeron, pastor, le vamos a llevar una persona endemoniada a la iglesia. Era un miércoles. Claro, yo me afligí y dije, va a haber guerra espiritual este día en la iglesia. Cuando trajeron a la persona y claro, a la persona le habían dicho, usted tiene demonios. Bueno, cuando comenzamos a adorar a Dios, allá estábamos en el hall, esta persona cayó al suelo y comenzó a moverse con convulsiones y con todo. Dije yo, bueno, comenzó la batalla entonces. Me fui a la persona y comencé a ministrarle. Y mientras oraba, de repente una voz aquí en mi corazón, el Espíritu Santo, me dijo, hazle esta pregunta. Y le dije, ¿usted ha aceptado a Cristo como Salvador personal? Sí. ¿He estado yendo a iglesias también? Ok, muy bien. ¿Usted podría hacer esta oración conmigo? Pero antes de eso yo tuve que decirle, pare, deje de estar haciendo lo que está haciendo, pare, ahora mismo pare. Y arrodíllese. Porque se estaba creando un show. Cuando se arrodilló le hice estas preguntas y le comienzo a decir, haga esta oración conmigo. Y comenzamos a orar. Yo reconozco que Jesucristo es el Señor.
Yo reconozco que nació de una virgen en esta tierra. Reconozco que murió en la cruz. Reconozco que resucitó y que ascendió a los cielos. Reconozco que la palabra de Dios es la autoridad y tiene poder. Reconozco que la sangre de Cristo perdona todos pecados. Inmediatamente cuando hizo la oración dije, no. El Espíritu Santo pone una convicción, no es eso lo que le han dicho. Por tiempo le habían dicho a ella de que ella estaba posesionada por espíritus diabólicos. Donde quiera que iba, le expulsaban al diablo. Que podría haber influencias, opresiones y obsesiones. Claro que sí. Pero a partir de ese día yo le comencé a decir, escúcheme bien. Usted está en una guerra contra el enemigo. Pero usted siempre tiene que saber que usted le pertenece a Cristo. Sáquese de la cabeza lo que le han venido diciendo todo el tiempo, que usted está posesionada, que usted le pertenece al diablo, que usted tiene al diablo viviendo dentro de usted. Sáquese eso de la cabeza, porque la Biblia dice que nadie, si no es por el Espíritu de Jesucristo, puede decirle Señor al Señor. Porque hemos tenido oportunidad de ministrar a personas que les ha pasado este problema y cuando llegamos a que confiesen que Jesucristo es el Señor, no lo pueden confesar con su boca. Les cuesta y mejor dicen otras cosas, le quieren pegar a uno, es totalmente diferente la situación. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un discernimiento espiritual de qué es lo que necesitaba esta persona. El don de discernimiento de espíritus a nosotros nos ayuda para distinguir enfermedades, a situaciones adversas, poderes demoníacos, o si la persona realmente lo que tiene es una enfermedad, pero que no tiene que ver nada con las cuestiones de las tinieblas. ¿Puedo tener un amén? Usted dirá, pastor, mire, yo no me meto en eso, pero se debería de meter en eso. ¿En qué estoy diciendo que se debería meter? En orar por las personas y ministrarles en medio de todas estas situaciones. Porque luego a veces uno platica con personas y también ha tocado ministrar cuando uno comienza a hacer preguntas a las personas y de repente uno se encuentra con personas que han practicado hechicería o personas que muchas veces todavía guardan cosas de hechicería de lo que practicaron antes, y el ir practicando van saliendo tantas cosas que uno comienza a ministrar a la persona y llevarla por un proceso de limpiar todas esas cosas, pero no a todo mundo. Amén. Porque usted no tiene que andar pensando, este tiene, este no tiene, este tiene diablos, este no tiene diablos, este sí tiene esto, el otro no tiene. No se trata de eso. El discernimiento espiritual es saber si hay actividad demoníaca, pero tú tienes que tener discernimiento. Pero para tener discernimiento, ¿qué es lo que tiene que tener? El Espíritu de Dios, estar conectado con Dios, caminar con Dios. ¿Por qué razón? Porque hay personas, esto pasaba, me di cuenta allá en Latinoamérica, habían brujos, por ejemplo, había una famosa casa de espiritistas y medium que tenía por nombre El Buen Pastor. Y la imagen de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasaba adentro? Ahí era pura hechicería. Y contaban de que el famoso hechicero, cuando reprendía a los malos espíritus, le decía, hermanitos, déjalo en paz, salí de él. Le llamaba hermanitos. Tenemos que aprender a discernir, iglesia. Tenemos que aprender. Y yo le pido como iglesia que nosotros crezcamos en esto. Porque muchos de nosotros, escúchenme, le digo con toda sinceridad, muchos de nosotros ni sabemos qué estamos viviendo. Ni nos interesa el tema y realmente decimos, ¿qué es esto? Hermano, ya si tú no te metes a la guerra, algo va a hacer que te metas a la guerra. ¿Por qué razón? Porque necesitamos vivir con los ojos abiertos en todo momento. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra todos esos espíritus de maldad. Y también para mantener libre a la iglesia de muchos engañadores. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia dice que van a entrar, van a penetrar, como segunda de Pedro 2:1 y Judas 1:4, dice que se van a meter dentro de la iglesia. Y aparentemente van a ser personas que nosotros vamos a decir, wow, qué excelente esa persona, pero su fin es otro. ¿Qué más? Si nosotros tuviéramos ese discernimiento,
sabríamos escoger bien a las personas para los ministerios. Pero como a veces falta todo eso, como digo, es tan fácil meterse en un problema que salir de un problema. Amén. Como que no me quieren decir amén, ¿verdad? Amén. Está caliente aquí, ¿verdad? Pero termino mejor nos vamos a la casa ya. El Señor Jesús, termino con esto, el Señor Jesús le dice a Pedro, le dice a todos los discípulos, vamos para Jerusalén. Y allá el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los romanos, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Dice que el apóstol Pedro se levantó y dijo, Señor, voy a tratar de decirlo de una manera más, que lo entendamos más. Dice, Señor, ¿por qué vas a permitir que eso pase? No, Señor, eso nunca jamás te va a pasar. Eso no tiene que pasarte a ti, el Hijo de Dios. Si usted ha leído la historia, dice que el Señor lo que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿A quién le habló Jesús? ¿A Pedro o lo que estaba operando detrás de Pedro? ¿Se puede imaginar esta escena? Venga, dice, ayúdeme por favor. Yo quiero que por un momento recuerde esto. Póngase, usted va a ser Pedro. Venga, hermano Gustavo. Yo voy a ser el malo mejor, no quiero comprometer a nadie. Venga. Se imagina que el hermano Gustavo es el Señor. Y entonces tienen esta conversación aquí los dos. Y entonces está diciendo, y aquí el malo, ¿ok? Yo soy el malo. Y entonces él está contando, le está diciendo lo que va a pasar y todo. Entonces Pedro, escúcheme bien, comienza a ser influenciado. Desde que estaba hablando, el enemigo comienza a tratar con Pedro, a ponerle influencias, pensamientos, a ponerle emociones dentro de su corazón, a sentirse mal al respecto, a sentirse, ¿cómo es posible? Yo amo a mi maestro, yo lo quiero cuidar, yo quiero perecer con él si es posible, esto no tiene que pasar. Sí, Pedro, esto no tiene que pasar, esto no tiene que suceder, tienes que decir algo, tienes que detenerlo, tienes que decirle algo para que eso no pase. Imagínense, lo que el Señor dice no era con Pedro, sino era lo que estaba detrás de Pedro. Y esa reprensión le hizo a Pedro entrar en sí y al enemigo salir huyendo. Porque recuerden que desde San Mateo 4, con la primera tentación después del bautismo, el plan de Satanás era que Jesús no muriera en la cruz. Ahora, piense, en las circunstancias de toda su vida, usted tiene que tener discernimiento de espíritu. Si usted esto le fue interesante o no le fue interesante, es su problema, pero usted tiene que aprender a distinguir que detrás de cada situación están ahí esos neumas, esos espíritus están detrás de usted. Decirle que no, hacele esto, no le perdones, sentite triste, sentite deprimido, sentite enojado, no vayas a la iglesia, no sirvas en nada. Y esa voz constantemente diciendo. Entonces viene y dice, yo necesito oración, pastor, yo necesito que ore por mí. Entonces viene el pastor y dice, voy a orar por la hermana Daisy. Pero aquí en el discernimiento, pero recuerde, pero el enemigo está por detrás. Entonces cuando él termina de orar por la hermana Daisy y la hermana Daisy se va, siempre anda prendido aquello ahí. Viene otra vez a la oración y quizás por un momento se rompe, pero dice, yo tengo mi casa ya. Y se da el maligno otra vez. Y ahí está todo el tiempo, diciendo, vuelvo a repetir, no perdones. No ayudes, no vayas, te sentís mal, te sentís derrotada. Y entonces, pero él sigue orando por la hermana Daisy. ¿Qué tal si hacemos lo que hizo el Señor Jesús con Pedro?
que le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, el discernimiento nos ayuda, gracias hermano, el discernimiento nos ayuda a entender qué es lo que hay atrás. Pero usted no va a reprender demonios tampoco si usted no tiene esa convicción del Espíritu Santo. Aló. Si no hay convicción del Espíritu Santo, usted no se meta en esa área. Pero si el Espíritu Santo le hace poner en claro qué es lo que está trabajando detrás de eso, en vez de orar por lo que está enfrente, ore por lo que está atrás. Nosotros oramos por nuestros seres queridos que se conviertan al Señor. Y nosotros decimos, que se convierta mi hermano. Cuando la Biblia dice claramente, el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, que tenemos que orar para que esas personas se les quite el velo que el Dios de este siglo los tiene cegados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando usted ore por sus familiares, ore por lo que está detrás de eso. ¿Qué es lo que está ocasionando la incredulidad? ¿Qué es lo que está ocasionando la ceguera espiritual? Cuando, pastor, pero ¿cómo yo puedo hacer para discernir? En su madurez usted va a ir teniendo discernimiento espiritual. Si usted madura, si usted ora, si usted busca a Dios, si usted lee la palabra, asiste a pláticas como esta o sermones como estos, usted va a seguir creciendo y usted va a poder entender qué es por lo que usted tiene que orar y cómo usted tiene que orar. Y usted va a ver mayores resultados porque a veces, le digo, estamos disparando para el lugar equivocado. No estamos disparando hacia donde tenemos que atacar. No estamos atacando al que nos está haciendo el daño. Estamos atacando, escúcheme, a la persona que tenemos enfrente, pero no vemos al que está detrás de todo esto. Cuando nosotros peleamos, cuando nosotros nos discutimos, detrás de todo eso está el enemigo, porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y a veces nuestra pelea es contra las personas, pero no es con las personas, es lo que está detrás de la persona. Por eso el Señor te dice, tú perdona, porque cuando tú perdonas, tú reprendes al enemigo, tú reprendes al que te quiere devorar completamente. Cuando, por ejemplo, tú estás triste, y entonces tú te tomas el gozo del Señor y tú comienzas a tomar la palabra de Dios y el enemigo te dice, eres tonto, eres feo, eres un infeliz, lo has perdido todo. Tú comienzas a decirle, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo confieso que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo confieso, recuerda como aquella predicación que le dije, escrito está, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Escrito está, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra en la Omnipotente. Todo eso va a ser huir al malo. Y tú vas a saber entender que el discernimiento de espíritus nos da la habilidad para luchar contra todas esas cosas. Y si hay personas que escúcheme bien, yo siempre lo he visto, personas que por razones equivocadas están donde están, el Señor se va a encargar de ellos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Orar nada más. Poner todo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor levante los que tiene que levantar. Que el Señor nos ayude, que como iglesia podamos ser una iglesia, que podamos ir en el camino correcto.